En el programa de hoy estamos hablando de la radio en el Perú. Carlos, ¿tienes recuerdo de programas de radio que te hayan marcado, que te hayan impactado de alguna manera, clásicos? Bueno, a mí me gustaba mucho en Radio Nacional, cuando estuvo a cargo de la dirección César Miró, pues la brillante figura intelectual y artística que hemos tenido, que perdimos desgraciadamente ya. Cuando él fue director de Radio Nacional fue, creo que, el punto más importante en la larga historia de Radio Nacional, ¿no? Él conseguía, por ejemplo, llegaba una actriz famosa acá para presentarse en el Teatro Municipal Los Segura, como María Casares, una diva del teatro francés. Pues él logró que María Casares hiciera un programa para Radio Nacional. Y se preocupaba de esto, ¿no? Del aspecto cultural, pero era realmente un apasionado de esto. Además, me acuerdo del placer de ver los radioteatros, de ver cómo se hacían los radioteatros, con qué cariño, y había de todo tipo, históricos, los de ficción simplemente, había un elenco como Guillermo Leca, como digo, ahí estaba Herta Cárdenas. ¿Y cuál es la diferencia entre radioteatro y radionovela? No, el contenido, es cuestión digamos, semántica, simplemente se decía radioteatro, pero eran radionovelas. O el teatro del aire también. El teatro del aire, claro, eso lo dirigía Guillermo Leca. ¿Pero eran unitarios o es que se seguía una historia continuada durante mucho tiempo? No eran unitarios. Eran historias largas. Eran seriales, eran seriales de media hora. Y se hacían ante un solo micrófono, alrededor del cual se ponían las 4 o 5 personas que les tocaba intervenir, cada uno con su libreto leyendo lo que previamente habían hecho una sola lectura antes de comenzar. Claro, era en vivo todo. En vivo, ¿no? Salía directamente. Y entonces, de esa manera, los actores que no participaban estaban lejos del micrófono y cuando les tocaba participar se acercaban. Era toda una coreografía. Así es. Y había un personaje ahí que era el encargado de hacer los ruidos, los sonidos, los efectos sonoros. Los efectos y sonoros. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Simplemente era... la verdad que era una especie de productor. No, pero ese era el todoterreno de ahí, ¿no? Era el sonidista, el que hacía los sonidos, los pasos, los movimientos de puerta. Anécdota, hay una anécdota muy interesante cuando en los años 50, supongo que habrá sido cuando transmitían pues el derecho de nacer, ¿no? Que al padre de la chica, de la protagonista, pues que era el malo de la serie, el malo de la novela, un grupo de gente fue hasta la radio para tratar de pegarle, de atacarlo, ¿no? Por lo malo que era ¿Y cómo lo identificaban si no le veían la cara? Sí, él simplemente estaba interpretando un papel. Y mira que la gente no veía al personaje. Claro. Lo escuchaba. Ay, me imagino que haber casos de actores que funcionaron muy bien en radionovelas, pero de pronto no podían, la gente no los podía ver, digamos, la cara. Pero ahí logras un efecto psicológico, la empatía. O sea, claro, que de repente tuvieran dificultad para actuar, ¿no? en televisión o en teatro, y que se les vea. Ojo que ese tipo de programas también tuvieron enorme éxito, porque a partir de los años 40, 50, la radio empieza a democratizarse, en el sentido que aparece la radio a pilas, las pilas de manganeso. Entonces el costo también del aparato baja. Entonces, por ejemplo, el campesino, el minero, el ama de casa, la empleada del hogar, el obrero, el artesano, y en los carros, en las combis. Todavía no hay muchos carros, estoy hablando de los años 50. Sí, pero ya después, ¿no? Lógico, pero ese es el impacto, ¿no? Ahí se empieza a democratizar. Pero no se masificó. O sea, no ahí quiero señalar esto, no hubo una masificación de la radio. La radio ha empezado a alcanzar, digamos, puntos importantes de sintonía a partir de la década del 70, casi el 80, ¿no? Altos, más o menos. Cuando ya hay televisión. Además, claro, ten en cuenta que la población del Perú en ese entonces no eran 30 millones, pues, ¿no? Era menos, éramos 8, creo, con ajustas. En Lima había, creo, 1,5 millones. Entonces no era un gran atractivo, incluso empresarial, comercial, ¿no? No obstante que los comerciales, como se ha señalado, se hacían en vivo. Se hacían en vivo. ¿no? Como en la televisión, los comerciales de televisión. Yo recuerdo haber visto a muchos presentadores de televisión hacer comerciales en vivo con una destreza impresionante, ¿no? Acompañados con todos los productores haciendo las cosas que hoy se hacen vía la tecnología, ¿no? Entonces, todo eso, evidentemente, y en Radio Nacional, si tú repasas un poco la historia, y a propósito, te cuento que se está preparando una especie de memoria histórica, se va a hacer una edición, tengo entendido, lo están trabajando, para mostrar lo que fue Radio Nacional realmente, y qué personajes
como lo que usted ha mencionado, ¿no es cierto? Así es. Que han pasado, han sido directores históricos de la radio. ¿Qué otros personajes recuerdas? Mira, yo no recuerdo mucho porque yo en Radio Nacional estoy recién poco. Yo he sido fundador de radio, de CPN Radio, estuve 12 años al frente de CPN Radio y he estado trabajando básicamente fuera, o sea, con todo lo que es prensa extranjera. O sea que no tengo. Pero sí recuerdo personajes históricos que han hecho de la radio realmente un historial importante. Cuando hablamos de la narración de partidos de fútbol, Sí. está pues ahí Humberto Martínez Morosini, con quien yo me encontré hace 1 año y medio en Trujillo para una ceremonia para reconocimiento a periodistas más o menos veteranos, y me encontré con él y él está pues tan lúcido, ¿no? Como el maestro Gazola acá que nos está Además, me dando imagino una que es muestra. distinto transmitir un partido por la radio que Es distinto narrarlo porque en el la lenguaje televisión. radial es distinto al lenguaje televisivo. Claro, tiene que Al ser no más tener la descriptivo. imagen, tienes que ir a una velocidad increíble. Mira, yo he escrito hechos políticos de una manera a veces que tengo que transmitirlos cuando he tenido que ir a eventos un poco complicados políticamente. Y para hacerle entender a la gente en el exterior, por ejemplo, los escenarios, uno tiene que describir al personaje, pero con pocas palabras. Claro. Ese no puedes hacer una verborrea porque si no la gente tampoco te escucha. No, y el Entonces, acontecimiento que uno está narrando está continuando. está continuando, es un proceso. Entonces, como toda noticia, una noticia nace, se desarrolla y muere. Pues no, Así es. toda la noticia no es eterna. Entonces, todo este proceso en la comunicación, básicamente ahora denominada comunicación social, nos lleva a un compromiso mayor en el uso del lenguaje para que la gente sepa qué es lo que les estás contando, qué es lo que les estás narrando, cuál es tu reportaje ideal. Entonces, llega un momento que los mejores, y yo algún día espero que me alcance la vida para llegar a hacer llorar con un reportaje. ¿No es cierto? Porque aquel periodista que sabe, digamos, emocionar, transmitir y conmover. hacer llorar Claro o que reír a sí. la gente, logró el máximo de Por supuesto. ¿no? Como el actor. El actor que si logra hacerte llorar o hacerte sentir. Claro, tiene que haber un nivel de interpretación Claro, como un poco mira, actoral. yo hoy, Claro. por ejemplo, yo escribía, yo he cubierto la guerra en Nicaragua. He sido corresponsal en un momento difícil de Nicaragua, ¿no? Con Claro. muertos por todos lados y todo. Lo escribía, o sea, daba cuenta por mis despachos, pero no podía narrar. Hoy día yo no sé si un evento de esa naturaleza yo lo pueda narrar. ¿Me entiendes? Por lo duro que significa ser corresponsal Claro. de guerra en una zona como Nicaragua durante la caída de Somoza. Entonces, es muy complicado, no es fácil. A veces uno no entiende las cosas fácilmente, pero a la hora que uno quisiera aplicarlas, te encuentras con esos aspectos humanos que te hacen más difícil las cosas porque las ves tan crudas que no es fácil narrar, Claro, ¿no? La realidad, claro que ¿no?